Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 25 de junio del año 2025 en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Bueno, una de las cosas que en este momento se encuentra altamente en tendencia y en preocupación y bastante grave de los hechos que están sucediendo es la manera como están hostigando, como están atacando. Yo digo que deliberadamente y casi que silenciosamente y bastante peligrosamente al presidente Gustavo Petro, porque pasa que en la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, el señor Chaus, quien en estos días fue denunciado porque ha robado tierras baldías, se han aprovechado de tierras y entonces el presidente, como está en esa función con el señor Hammer Felipe, director de la Agencia Nacional de Tierras, para quitar esas tierras, obviamente, y poder proceder a entregárselas a los campesinos, a las víctimas del despojo, del desalojo, de la expropiación de esas tierras que ellos tomaron indebidamente y de manera irregular, casi que delictivamente. Entonces están en este proceso allá internamente buscando de qué manera introducen denuncias penales contra el presidente de la República, y en estos días metieron una denuncia penal contra el presidente de la República, el abogado defensor de Miguel Uribe Turbay. Qué curioso, ¿no? Porque según él dice que el presidente incurrió en hostigamiento agravado varias veces contra el señor Miguel Uribe Turbay. Pero eso es muy curioso, que el señor presidente Gustavo Petro ha sido hostigado agravadamente por el congresista Miguel Abraham Polo Polo, por el señor J.P. Hernández y otros tantos que están con procesos abiertos en la sala penal de primera instancia, que es la que tiene que ver con los aforados, en este caso los congresistas, que no se han dictado en este momento hasta estos días fecha alguna para generar el juicio por el cual se les acusa, porque ellos han cometido hostigamiento agravado en el efecto de la ideología política contra el presidente Gustavo Petro, y ahora en este momento están más cargados que nunca por el simple hecho de que en el evento que se realizó en Medellín, en Alpujarra, el presidente en tarima, pues llevó gente que sí, obviamente está cuestionada, pero es que todo esto es parte de un proceso que tiene que ver con revisar la parte de la paz. Para revisar la parte de la paz, obviamente a la gente hay que demostrarle que el gobierno tiene toda la intensidad y motivación de establecer la paz con todas esas personas, cabecillas y todo eso, porque aquí lo que se busca es que los cabecillas, bueno, digámoslo así, abran su corazón para poder demandar y hablar y contar, pues, dónde están los principales, los intelectuales, a los que hay que llegar para poderlos atrapar, capturarlos, porque son los que están generando un gran caos, un gran daño en el país. Y me refiero a la nueva Junta de Narcotráfico que se encuentra ubicada en Dubái, en Italia, y que allí hay un señor que se llama Pirateque, y él es parte de esa junta. Y curiosamente, yo creo que no se nos haga raro, pero lo digo aquí, pero como siempre toca decir todo presuntivamente, ¿no es cierto? Porque, si se le toca directamente, entonces estamos tocando a la persona humana, ¿qué tal? Y que no se debe hacer, pero presuntamente también se dice que en esa junta nueva del narcotráfico puede estar perteneciendo el señor Álvaro Uribe Vélez, o indirectamente, ¿sí? Estaba presente el señor Iván Mordisco, que él sí ya dijo concretamente que sí es parte de esa junta. Y la razón es que todo lo que en estos días el presidente Gustavo Petro ha estado mencionando y todas las incautaciones fuertes que han hecho, ha tocado profundamente el alma, los hilos de esta gente, y no lo pueden soportar y están extremadamente desesperados tantos ellos como los congresistas de la ultraderecha, derecha, centro y uribismo.
Y me refiero al señor Efraín Cepeda Saravia, me refiero al señor César Gaviria Trujillo, me refiero al señor Juan Manuel Santos, me refiero al señor Andrés Pastrana, a Iván Duque, a Álvaro Uribe Vélez. Todos ellos en conjunto armaron como una gavilla para atacar al presidente Gustavo Petro y entonces introducen demandas penales en la Comisión de Investigación y Acusaciones y allá se volvió como, digamos, un espacio dictatorial en el cual no le notifican al presidente Gustavo Petro y a los abogados de él las cosas que están sucediendo allá. Ni siquiera el ministro de Defensa, ni siquiera el ministro del Interior, el señor Armando Benedetti o el señor Eduardo Montealegre, no lo notifican. Es decir, es como si fuera un gobierno interno alejado, aparte, que opera allí dentro y hacen hasta para vender. Y de este lado, entonces es muy tremendo y es muy peligroso. Mire, lo más peligroso que puede en este país, Colombia, suceder, y porque ya lo hemos analizado bastante, es que un golpe de Estado contra Gustavo Petro, este país se vuelve, yo lo voy a decir con esta palabra que es muy grosera, pero se vuelve una mierda. Porque el detalle es que va a haber guerra por todos lados. Terminamos nosotros como Colombia alineándonos a la guerra que están por allá haciendo en el Irán, con Estados Unidos, y cualquier cantidad de gente pobre termina yendo a la guerra. Entonces, por esta razón es tan importante que nosotros los colombianos estemos muy alerta a todo lo que está sucediendo, porque el Consejo, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ha tomado la función de decir las cosas directamente en los medios de comunicación y no como debe ser, que es primero al que están acusando, que es el primero que se debería enterar, no, sino abren el espacio para que los medios de comunicación trituren completamente a la persona del presidente Gustavo Petro. Entonces, ante esto, ¿por qué pasan todas estas cosas? Vamos a empezar a analizar, por ejemplo, la carta que emitió el presidente Gustavo Petro en respuesta a una carta que le envió el señor Efraín Cepeda Saravia, y él le dice de esta forma, vamos a leerla, vamos a decirles. Bueno, el que la montó dice: Mesa Ciudadana, 19 de junio a las 5:52 de la tarde. Una grosería, mucha respuesta contundente y lo que no sabemos aún. Vean, contundente y pedagógica respuesta de parte del presidente Gustavo Petro, respondiéndole a la carta del flojo, marullero y conveniente presidente del Senado, Efraín Cepeda. Entonces el presidente dice así: no me dirijo solo a usted, senador Cepeda, sino al país entero. Trabaje y deje de quejarse. He recibido con asombro la carta del senador Efraín Cepeda Saravia, en la que se declara amenazado por mis declaraciones respecto a los sectores del Congreso que bloquean sistemáticamente las reformas sociales. No me dirijo solo a usted, senador Cepeda, sino al país entero. Lo que está en juego no es una disputa personal, sino el alma política de Colombia. Resulta curioso que usted, quien ha ocupado la curul durante más de 3 décadas, estamos hablando de 30 años, sin haber presentado un solo proyecto de ley con un impacto real para la nación, sobre todo en lo social, ni ha liderado en ese tiempo un debate legislativo memorable, se sienta hoy atacado simplemente porque desde la presidencia se dijo lo evidente. Hay congresistas que se oponen al cambio y usted es uno de ellos, aunque le incomode escucharlo. Usted representa a cabalidad la pereza, la inmovilidad y la ineficiencia legislativa. Y como usted buena parte de los mal llamados padres de la patria, le pregunto 2 puntos. ¿Qué patria representa usted y su otrora glorioso Partido Conservador? Su trayectoria política
encarna el comportamiento de una élite que se acostumbró a vivir del Estado sin devolverle nada a cambio a la nación, especialmente a la juventud, a la clase obrera, a los campesinos y menos aún a los más vulnerables, a quienes las políticas que usted representa han abandonado sistemáticamente. Sus actuaciones han estado al servicio del gran capital que financia su permanencia en el poder. Todos lo recuerdan. En 1998 usted perdió su curul como senador. Solo la recuperó gracias a prácticas que aún se comentan en voz baja en el municipio de Soledad Atlántico y en la zona del sur de Bolívar. Zonas cercanas a la manipulación electoral más que al respaldo ciudadano. Desde entonces su verdadero oficio ha sido colocar registradores, asegurar cuotas burocráticas y blindar intereses. Nunca representa al pueblo. Nunca representar al pueblo. Le recuerdo también que le arrebató la curul al doctor Enrique Parejo González, un hombre que arriesgó su vida luchando contra el narcotráfico. ¿Lo recuerda? Yo sí lo recuerdo. Su partido senador alguna vez tuvo una doctrina sectaria, clerical y promotora de violencia desde los púlpitos, como lo hizo Laureano Gómez, pero al menos tenía ideas. Hoy no tiene otra motivación que los contratos, donde antes hablaban de orden y familia, hoy solo murmullan en pasillos exigiendo cargos, consorcios y favores, como cuando usted vino a solicitarme la designación de Roger Carrillo en Coljuegos. Pese a sus cuestionamientos judiciales, reconozco que fue un error de mi parte, como también lo fue confiar en su contertulio Álvaro Leiva Durán, que es el que está ahorita molestando mucho porque Álvaro Leiva Durán metió una denuncia penal al presidente en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y esa sí está caminando full rápido, claro, como es el presidente y esa es el que están en demora de sacarlo, de tumbarlo, entonces eso sí avanza, pero otras cosas no avanzan, como por ejemplo la del señor Miguel Abraham Polo Polo, eso no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque simplemente eso no es importante. Pero lo que es el presidente de la República, Gustavo Petro, eso sí es importante y eso sí necesitan acelerarlo rápidamente, porque ellos también buscan defender a su gran amigo, al gran colombiano que hoy está al borde de una condena de 6 a 12 años de prisión, como es el señor Álvaro Uribe Vélez, porque ya la fiscalía ratificó que solicita condena para este señor. Y claro, pues obviamente toda esta gente seguidora de Álvaro Uribe Vélez no lo quieren, pero bueno, ya vamos para allá. El conservatismo que usted representa ha sido históricamente un muro contra la modernización social. Se opuso a la educación gratuita, el divorcio, a los derechos laborales, a la salud como derecho. Hoy se opone a la reforma pensional, a que los jóvenes estudien sin endeudarse, a que los trabajadores tengan dignidad. Eso es lo que usted llama estabilidad institucional. Habla de amenazas, pero olvida que su partido ha amenazado por décadas el progreso nacional. Lo ha hecho desde la burocracia, desde los pactos con el gran capital, desde la captura de entidades públicas. ¿Qué será del conservatismo sin las notarías, los contratos de salud, los cargos en la SAE o en la Superintendencia de Industria y Comercio, para solo citar algunos ejemplos? ¿Y de qué amenaza habla usted cuando guardó silencio ante la toma paramilitar de Barranquilla y el Atlántico? ¿Cayó por miedo o por conveniencia? Le pregunto directamente, ¿recibió usted a paramilitares en su oficina en Barranquilla? Porque hasta donde tengo conocimiento sí lo hizo. Se escandaliza cuando se les dice la verdad, que sin burocracia no son nada, que sin contrato no hay bancada,
que sin maquinaria no representan a nadie, salvo a sus financiadores. ¿Eso es democracia? Además, senador, hay algo que usted y su partido no han podido aceptar. Esta ya no es la Colombia de sacristía, de misa, de cinco, ni de apellidos ilustres. El país ha cambiado y va a seguir cambiando gracias a una nueva juventud que ya no teme a la diversidad ni se deja engañar por quienes pregonan moral en público mientras en privado conviven con profundas contradicciones éticas. Y sí, es hora de decirlo con sutileza, pero también con claridad. El conservatismo, escondido detrás de su fachada tradicionalista, mantiene relaciones, negocios, conductas que nunca se han atrevido a reconocer con dignidad. No hablo solo de la vida íntima de sus miembros, sino de sus vínculos con personajes oscuros y pactos silenciosos. Les recuerdo que muchos colombianos aún se preguntan por la cercanía de su amigo Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein, aquel siniestro personaje de la isla de la fantasía. Y no lo digo yo, lo dicen las preguntas que aún no se responden sobre su amigo Pastrana y su cercanía con el magnate que corrompió a media élite global, el señor Epstein. ¿Dónde estaba su voz cuando se entregaron contratos inútiles a Telinat bajo la dirección de un familiar suyo en el gobierno de Pastrana sin que se ejecutara una sola obra significativa? ¿Dónde estaban usted y su bancada cuando se vendió el país a intereses privados y se hipotecó el futuro de generaciones enteras? El Partido Conservador es una cofradía de privilegio. No representa regiones ni excluidos. Sobrevive gracias al dinero de las grandes empresas que necesitan un Congreso obediente y servil. Y usted, senador, ha sido uno de sus más leales administradores. No vine yo a la presidencia para callar verdades ni para complacer al Senado. Estoy aquí para cumplirle al pueblo colombiano. La democracia no se limpia de acuerdo entre políticos, es un pacto con la sociedad y esa sociedad es a la que yo le respondo, la que estuvo presente el 1 de mayo en diferentes plazas de Colombia. Así que no, senador Cepeda, no le he amenazado, he dicho la verdad y en política cuando la verdad incomoda es porque toca los nervios del poder. Esa es mi obligación, no temerle a lo que deba cambiarse. No temo al conflicto si este sirve para que la política deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en herramienta de dignidad para todos. Y si para lograr una Colombia más justa hay que incomodar a los privilegiados, bienvenido sea el ruido. Como dijo Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y todo parece indicar que usted es uno de ellos. Yo no vine a pactar con esos monstruos, vine a empujar el nacimiento del nuevo mundo que el pueblo colombiano exige y merece. Como dijo la filósofa alemana Hannah Arendt, la mayor forma de poder es la capacidad de actuar en conjunto. La mayor forma de poder es la capacidad de actuar en conjunto. Así que mientras ustedes pactan para sostener privilegios, yo convoco al pueblo a actuar en conjunto, porque ahí reside el verdadero poder, en una ciudadanía despierta que ya no tolera su hipocresía. Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Nota, fuera de texto, al que le caiga el guante, que se lo achante. Entonces, estas palabras las dijo el presidente Gustavo Petro. Y es muy curioso porque tras de esta carta también surge otra cosa bastante delicada. El hecho de que el señor abogado defensor de Miguel Uribe Turbay esté demandando penalmente al presidente Gustavo Petro, tiene que tener fuertes evidencias muy contundentes para lo que está haciendo, porque de no hacerlo se termina convirtiendo en algo contrario, es decir,
o sea, se vuelve lo contrario y esto genera que tenga posteriormente problemas bastante serios por el hecho de establecer una denuncia sin el peso de una evidencia. Entonces es muy delicado. Además, también hay que decirlo muy claramente, en otro punto también que está ocurriendo, que también puede ser parte de todo eso que está sucediendo acá, de la manera como ellos están actuando, porque también otro detalle que está sucediendo es que este señor Efraín Cepeda Saravia está sancionando leyes objetadas por Petro, que es una palabra objetada, algo que tiene que hacérsele modificación. Y el señor Cepeda Saravia está haciendo las cosas mal. ¿Con qué fin lo hace? ¿Será que es porque quiere meter en más problemas serios al presidente de la República? Puede ser. Bueno, entonces vamos por otro punto más acá. Otro punto también tremendo que puede estar pasando, bastante serio, es que vamos a mirar este punto muy interesante. Mucha atención a esto que lo dijo el señor Sargento Chalá. Y creo que le hallamos muchísimo la razón, emitido el 24 de junio del 2025, y dice así: de darse una posible condena en contra de Álvaro Uribe Vélez, estaría tambaleando toda una estructura criminal organizada conformada por políticos, empresarios, oficinas de sicariato, bandas criminales, militares y policías, tanto activos como en retiro, y redes con tentáculos en varias entidades del Estado. Sería un golpe contra un cartel del mismo nivel o incluso superior al de Pablo Escobar o los hermanos Orejuela. Entonces, esto que dice él tiene mucha profundidad, porque puede ser una de las razones por las cuales estén actuando así de esa manera esta gente. Yo puse una pregunta donde decía: ¿ustedes cómo consideran la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes? ¿Creen que está actuando de una manera dictatorial frente a lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro o democráticamente? No sé qué me han respondido, pero lo cierto es que si yo ahorita voy y reviso, muy seguramente la gente estará diciendo que lo están haciendo de manera dictatorial. Entonces, esto preocupa mucho. Ahora, preocupa más porque en este momento el señor César Gaviria también se pronunció. Vamos a mirar otro punto acá. Entonces, algo muy grave que está pasando es la manera como el señor César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia, está usando esta narrativa, buscando como el beneficio, buscando réditos, acusando al presidente de cosas que no son, buscando establecer un caos en el país, una desestabilización en Colombia, con sus comentarios tan bastante fuertes, directos, pero sin fundamento. Dice: César Gaviria insinúa que el presidente Petro está buscando beneficiar a jefes criminales con su propuesta de constituyente. Están ardidos porque el presidente va a convocar al pueblo a que se realice una Asamblea Nacional Constituyente. Y es que es necesario que se haga para reparar unas reformas lesivas que afectan al pueblo colombiano y son las que no han dejado que avancen. Por ejemplo, el hecho de que ciertos políticos cometen delitos y aún así siguen con un gran muro de impunidad y nadie les dice nada, como el señor Álvaro Uribe Vélez, como pareciera que estuvieran como por encima de la ley. Entonces como que compran allá los jueces, o pareciera que compran allá el tribunal, o compran gente del Consejo de Estado, o de la Corte Constitucional, o de la Corte Suprema de Justicia, pero tenaz, o de la misma Fiscalía. Esta gente está moviéndose tremendamente porque en la Fiscalía, por primera vez en la vida, la Fiscalía tiene la razón en el caso
representado en el caso de la señora Marlene Orjuela como fiscal del caso del juicio del presidente Álvaro Uribe Vélez, decir que este señor Álvaro Uribe Vélez está para ser condenado. Entonces, claro, todos allá buscando por un lado, es que el señor Uribe es inocente, pero es que esto no es así. Entonces están rodando narrativas buscando a ver de qué manera buscan vincular a Iván Cepeda Castro y al presidente Gustavo Petro con delincuentes, con narcotráfico. ¿Cómo es eso? Si ellos mismos son los que lo están atacando duramente. Es que dice un dicho por ahí, el que las maneja es porque las usa. El señor Gaviria muy seguramente sí alguna vez tuvo que alinearse con narcotráfico. Y uno tiene que en este momento decir las cosas así, presuntivamente. El señor Pastrana seguramente también, y tiene que uno decir presuntivamente. El señor Álvaro Uribe, y también tiene que uno decir presuntivamente. El señor Iván Duque, y también hay que decir presuntivamente. O sea, es el colmo de los colmos, cómo esta clase de presidentes, sin fundamentos, sin la sustancia importante, que es la prueba, hablan y calumnian y desprestigian y desacreditan el gobierno del cambio en esa forma, porque simplemente este gobierno de cambio está haciendo las cosas bien y el pueblo se da cuenta de eso. Entonces dice, el jefe único del Partido Liberal, que ya vimos cómo es el Partido Liberal y de qué manera está obrando, porque que no se nos olvide nunca, el Partido Liberal se alió con el Centro Democrático. ¿Y qué es el Centro Democrático para muchos colombianos? Es un antro de delincuentes. Lastimosamente lo son. Muchos de ellos obran de manera delincuencialmente, porque casi siempre las noticias los enredan a ellos tenazmente. Si vamos a hablar de 600,000, pues no podemos decir que 600,000 son todos ellos, no, son unos poquitos, pero son terribles, bastante terribles, y son los que pues en cierta manera con sus acciones van a terminar derrumbando todo ese partido político. La culpa es de esos poquitos que están haciendo cosas terribles. Terminan derrumbando todo ese partido político, ellos mismos con sus acciones maléficas. Entonces, siempre estaremos hablando presuntivamente. Bueno, entonces dice, arremetió contra Petro por permitir la presencia de delincuentes en su evento político de Medellín. ¡Ja! Pero no dicen nada cuando metieron en el Congreso en el 2004 a paramilitares como Salvatore Mancuso y todo el mundo los ovacionaba y los aplaudía en ese momento, en ese gran recinto que es el Congreso. Para eso sí no dicen nada, ¿no? O sea, cuando se trata de ellos, callémonos, que así nos vemos más bonitos, como dice Paola Holguín. Entonces, tremendo. Entonces, este expresidente César Gaviria lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro por el evento político que lideró el fin de semana. En este caso fue el día 21 de junio del año 2025 en Alpujarra, Medellín, donde se llenó eso inmensamente de mucha gente. Y claro, entonces él dice que en ese permitió la presencia en la tarima de jefes de bandas criminales, unos cabecillas, que hoy están en las cárceles. O sea, el escenario, como decía, paz urbana, ¿no es cierto? Y representativamente en la paz urbana hay que mandar un ejemplo. La paz urbana busca es que se acabe la guerra en nuestro país y se empiece a construir la paz. Porque hay que demostrarle a la gente que por la paz se pueden hacer grandes cosas, pero mientras el país está en guerra, como le suele gustar a la derecha, ultraderecha, uribismo y centro, pues así jamás nunca vamos a avanzar, pero sí vamos a estar expuestos a que países más grandes que Colombia nos aborden porque nos ven supremamente débiles y entonces vamos a terminar nosotros siendo colonia de ellos, o peor aún, tenemos que prestarles el servicio de ser soldados de la patria para ir a pelear una guerra que la discuten entre ellos, los que son de corbata o los oligarcas. Mientras tanto, allá los que se están matando unos a otros, pues son los pobres. Somos los pobres los que terminaríamos matándonos unos con otros, simplemente porque allá dos atrás, que son oligarcas, están en desacuerdo en sus cosas
pero como aquí tienen pueblo, entonces cogen al pueblo y dicen ustedes que son pueblo, vayan allá y rieguen sangre. Ustedes que son pueblo, vayan allá y peleen. Qué rico, ¿no? Esa es la forma como opera esta gente. Y es a eso a lo que tenemos que evitar. Es por esta razón que se busca en este país hermoso la paz. Pero esa paz ha costado, porque esa paz no le gusta ni a Gaviria, no le gusta a Pastrana, no le gusta a Vargas Lleras, no le gusta a Santos. No, a Santos me refiero a Francisco Santos, a Juan Manuel Santos, a Rafael Santos, bueno, todos los que son Santos. No les gusta a los Uribe Vélez, no les gusta a Iván Duque Márquez. Entonces, como no les gusta a ninguno de ellos, la hermosa paz en este país para ellos es más beneficioso y o sea, es un suculento negocio. La guerra. Ustedes saben lo que está pasando en Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cogió a una cantidad de migrantes y les dijo a esos migrantes, bueno, como ustedes están en este país, ustedes son los que se van a ir allá a enfrentar en la guerra entre Irán e Israel. Es decir, esa va a ser la carne de cañón que se va para ese país y allá que los totean con esas bombas atómicas, ¿sí? Con ese armamento atómico, porque a ellos no les importa. Son gente, lamentablemente gente pobre, vulnerable. Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues irse allá a pelear. Entonces yo digo, ¿aquí en Colombia estamos esperando que nos suceda eso? No, mamola, como dice el presidente Gustavo Petro. No. Entonces, ante esas cosas, el señor Gaviria levanta su narrativa y sus argumentos diciendo que el presidente está violando la Constitución Política de Colombia 1991 y que quiere pasar por encima de ella, pero ellos ni siquiera se revisan un poquito a ellos mismos cómo están actuando realmente. Dice, para Gaviria esto demuestra que el denominado pacto de la picota siempre fue una realidad y que la intención de Petro sería beneficiar a estos delincuentes. ¿Qué tal eso? Con la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través de una papeleta. Es decir, mire cómo ellos tejiversan la cosa. Cogen aquí un grupo pequeño que son delincuentes y a través de ellos quieren convertir a todo el pueblo en eso. O sea, que todo el pueblo somos delincuentes. Porque queremos firmar una papeleta en donde queremos exponer nuestra decisión de que queremos esa Asamblea Nacional Constituyente para reparar esas leyes lascivas. Entonces, a este señor Gaviria, eso no le gusta. Al señor Uribe Vélez no le gusta. Al señor Pastrana no le gusta. Al señor Santos no le gusta. Al señor Iván Duque no le gusta. A ninguno de ellos les gusta eso. Entonces dice otra cosa el señor Gaviria, dice, quizá Petro, que lleva 3 años diciendo que él hizo la Constitución del 91 para desarrollar esa mentira, otro de sus sueños reprimidos, quiera hacer su propia constituyente con sus amigos que montó a la tarima en la Alpujarra. En manos de los colombianos y de sus instituciones está el deber de impedírselo, indicó en un comunicado expedido este martes. Entonces, como nos damos cuenta, el señor Gaviria está sostenido en una narrativa de guerra total contra el presidente de la República, porque simplemente hay muchos negocios enredados en ellos que están en vísperas de estar tumbados y muchos de sus beneficios están en vísperas de caerse. Y esto es algo que ellos no pensaron alguna vez que pasaría y está sucediendo. Y ahora, entonces, como ven que está sucediendo, entonces corren rápidamente a ver qué dicen, cómo desprestigian, cómo calumnian, cómo injurian, cómo desacreditan, cómo desestabilizan el país, cómo le meten la narrativa a la gente para que la gente termine creyendo lo que ellos dicen. Ellos dicen, es que aquí estamos nosotros, los libertarios, los salvadores, los que les vamos a ayudar a ustedes a sacar este país adelante. Pero eso es una enorme y poderosa mentira que solo se la cree el más tonto, iluso, incauto, bobo, estúpido,
pero es que ya no estamos para eso. La Colombia hace mucho tiempo se transformó. Los colombianos hace rato nos transformamos. ¿Y en qué nos transformamos? En personas más lectoras, en personas más investigativas, en personas con poder para discernir mejor entre el bien y el mal. Así que no nos vengan aquí a nosotros a engañar con esas cosas, con esas estupideces, porque no lo somos ya. Lo que dice muy claramente el presidente de la República. ¡Ey! Colombia alguna vez era de esos que amanecía y se iba a la iglesia a arrodillarse como un sacristán, ahí, un clerical, pero eso ya no lo somos, ya no somos eso, ya no somos esos que vamos mirando el apellido ilustre, influyente, ya no somos eso. La Colombia despertó, hoy la Colombia es otra cosa, hoy la Colombia es otra nación, hoy la Colombia es otra sociedad más sintiente, más sensata, más despierta. Y eso es lo que les está doliendo al señor Gaviria. Y también lo que le duele al señor Juan Manuel Santos y a todos los que se pusieron como los enemigos del presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué? Porque el presidente Gustavo Petro quiere un país que avance. Quiere limpiarlo de todas esas bandas criminales. No lo lograron estas gentes, esta gente que gobernó durante 5 décadas o más. ¿Lo lograron alguna vez? ¿Lo lograron alguna vez? ¿Lo logró Juan Manuel Santos con su tal acuerdo de paz del 2016? ¿Lo logró? ¿Lo logró Pastrana cuando prácticamente todo su gobierno fue estar allá metido en el Caguán? ¿Lo logró Iván Duque cuando le entregó el cañón Micay al Plan del Golfo? ¿Lo logró Álvaro Uribe Vélez cuando mató más de 6.400 jóvenes inocentes empobrecidos? ¿Lo logró César Gaviria cuando dejó inundar esto de más narcotraficantes, paramilitarismo, totalmente? ¿Ellos alguna vez eso lo lograron? No, ninguno de ellos lo logró. Ninguno de ellos logró eso, pero nuestro presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, sí lo está logrando. Y es que para entrar a trabajar procesos de la paz, yo me imagino, hay que dialogar. Hay que poner, ¿cómo se dice? Hay que parquear al delincuente y hacerle entender, hacerle ver que la manera como está obrando no es la correcta. Porque al paso como vamos, si nosotros seguimos permitiendo todo eso, seguimos permitiendo que el narcotráfico se inunde, seguimos siendo prácticamente como cómplices de las muertes de muchas personas en el planeta Tierra, ¿dónde cree que este país Colombia llegará con todo eso? El presidente de la República, Gustavo Petro, todo lo que ha buscado es ser un guardián y defender la vida, defender la democracia de este país, defender las libertades de este país. Pero no, estos señores se sentaron para acusar y creer que ellos tienen la solución, cuando no tienen ni una pizca de solución para darle una solución pronta, inmediata y certera a este país. No la tienen. Así es la cosa de esto. Bueno, esto era lo que yo quería contarles a ustedes en este video y bueno, esperemos a ver cómo esto todo evoluciona. Esperemos que el presidente Gustavo Petro de todas estas denuncias penales que le han puesto se liberen. Esperemos que la reforma pensional pueda salir para el 1 de julio del 2025 y pueda beneficiar a muchas personas con esos 230.000 pesos mensuales, a muchos que no se lograron pensionar. Y esperamos que en la siguiente legislatura caiga un buen presidente para el Congreso y un buen presidente para la Cámara de Representantes. Y esperamos que se pueda sacar adelante la reforma a la salud, que mucha necesidad. Se necesita muy rápidamente esa reforma a la salud para que todo este pueblo colombiano pueda tener ese derecho fundamental tan importante en las vidas de cada uno de ellos. Gracias.
Gracias por sus comentarios, gracias por su suscripción, gracias por atender al llamado de esta servidora patriótica, gracias. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.